Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en un caso fascinante y trágico, a la vez la historia de Cary Stayner. Cary Stayner. Quizá lo conozcas como el asesino de Yosemite, Ajá. un apodo tristemente ganado por sus terribles crímenes. Sí. Acompáñanos a analizar algunos fragmentos de su página de Wikipedia en español, Wow. para intentar comprender al hombre detrás de los titulares. Lo que a mí me parece más intrigante de este caso es que, aunque los crímenes de Stayner son innegablemente horribles, su historia está profundamente entrelazada con un historial familiar marcado por el trauma. No se trata de justificar sus actos, sino de explorar la complejidad de su vida para comprender mejor el camino que lo condujo a esos oscuros sucesos en Yosemite. Entiendo. Para ponernos en contexto, Cary Stayner nació en Merced, California, en 1961, en una familia numerosa, Sí. con 3 hermanas y un hermano menor llamado Steven. Ajá. Un comienzo aparentemente normal, ¿verdad? Sí. Pero el curso de su vida da un giro dramático en 1972. El hermano pequeño de Cary, Steven, con tan solo 7 años, es secuestrado por un hombre llamado Kenneth Pornell. Si no recuerdo mal, Parnell era un conocido abusador de menores, ¿no? Exacto. Steven estuvo cautivo durante 7 angustiosos años antes de lograr escapar con otra víctima. Su historia atrajo una inmensa atención pública, incluso se convirtió en un libro y una película titulada Sé que me llamo Steven, un testimonio de su resistencia y valentía. ¿Te imaginas el impacto que esto debió tener en toda la familia Stayner, especialmente en el joven Cary? Por supuesto, debe haber sido devastador. Es difícil siquiera imaginar el trauma que una experiencia así puede causar, no solo para la víctima directa, sino para todo su entorno. Absolutamente. Aunque solo podemos especular sobre los efectos psicológicos a largo plazo, es imposible ignorar la sombra que este evento proyectó sobre sus vidas. ¿Ya? Y trágicamente la historia no termina ahí. En 1989, Steven Stayner muere en un accidente de motocicleta. Qué terrible, una tragedia tras otra. Y no hubo otra muerte en la familia por esa época. Sí, justo un año después de la muerte de Steven, el tío de Cary, Jess, con quien vivía, fue encontrado asesinado. Ajá. Aunque Cary no fue considerado sospechoso, en ese momento más tarde confesó haber sido abusado por su tío a los 11 años. Aquí es donde la historia se vuelve aún más compleja. Sí, Y la línea de tiempo comienza a cruzarse con los crímenes posteriores de Stayner. exactamente. Consigue un trabajo en el motel Cedar Lodge cerca del Parque Nacional de Yosemite en 1997. Ajá. Y 2 años más tarde, entre febrero y julio de 1999, comete los asesinatos que lo harían tristemente famoso. Y no fueron actos aleatorios. No. Steiner eligió como objetivo a huéspedes del motel Carol Sund, Silvina Peloso, Julie Sund y Joy Ruth Armstrong, todas víctimas de sus horribles actos. ¿Te sorprende que a pesar de sus antecedentes tan traumáticos, no haya sido considerado sospechoso del asesinato de su tío? Sinceramente sí. Es difícil entender cómo una persona que ha sufrido tanto dolor puede infligirlo a otros. Pero supongo que la mente humana es un laberinto complejo. Y si mal no recuerdo, Steiner ya había mostrado señales de inestabilidad antes de los asesinatos, ¿verdad? Tienes razón. Hubo un intento de suicidio en 1991 Sí. y en 1997 fue arrestado por posesión de marihuana y metanfetamina. Vaya. Aunque estos cargos fueron finalmente retirados, nos dan una idea de la posible agitación interna que estaba experimentando. Entonces tenemos a un hombre que experimentó un trauma familiar inimaginable, posibles problemas de abuso de sustancias y una confesión de abuso por parte de su tío. Luego comete estos horribles asesinatos. Sí. La pregunta que surge naturalmente es, ¿hasta qué punto sus experiencias pasadas influyeron en sus acciones? Esa es la cuestión central de este caso. Durante el juicio, el equipo legal de Steiner siguió una estrategia basada en su historia. ¿Qué? Alegando que no era culpable por razón de locura, Argumentaron que la historia familiar de abuso sexual y enfermedades mentales jugó un papel importante en sus crímenes. Cierto, es una defensa arriesgada pero comprensible dadas las circunstancias. Exacto. Intentaron establecer una conexión entre el trauma que Steiner experimentó y sus acciones posteriores. Es una pregunta que ha fascinado a expertos legales y psicólogos por igual. Pero si no me equivoco, el tribunal finalmente rechazó esa defensa. ¿Podrías contarnos un poco más sobre el desarrollo del juicio y el veredicto final? Por supuesto. A pesar de sus alegaciones, Steiner fue declarado competente para ser juzgado. En 2001 y 2002 fue condenado por 4 cargos de asesinato en primer grado y sentenciado a muerte. Y hasta el día de hoy permanece en el corredor de la muerte en la prisión estatal de San Quentin, en California. Hemos expuesto una historia compleja, una red enredada de trauma infantil, posible enfermedad mental y crímenes indescriptibles. Sí. ¿Pero qué significa todo esto? Claro. ¿Cómo podemos dar sentido a la vida y las acciones de Cary Stayner?
Retomando nuestra conversación, creo que es fundamental recordar que, si bien analizamos los factores que pudieron influir en las acciones de Cary Stayner, no se trata de justificarlas. Las víctimas y sus familias merecen justicia, y comprender al perpetrador no disminuye el horror de lo sucedido. Completamente de acuerdo. Sin embargo, profundizar en los detalles de los crímenes en sí puede ofrecernos valiosas perspectivas sobre la psique Stayner y las posibles motivaciones detrás de tanta brutalidad. Precisamente, al comprender la naturaleza de los crímenes, podemos intentar vislumbrar la mente del criminal. ¿Por dónde te gustaría comenzar? Ahora hablamos de los asesinatos de Yosemite. Sus primeras víctimas fueron Carol Sund y Silvina Peloso, una madre e hija que visitaban el parque. Lo que me resulta especialmente escalofriante es que Stayner no se limitó a matarlas, sino que las mantuvo cautivas durante un tiempo antes de sus asesinatos. Exacto, ese detalle añade una capa adicional de horror a esta historia. No fue un simple crimen de oportunidad, hubo premeditación, un plan macabro detrás de todo, y es importante tener en cuenta que Silvina Peloso tenía solo 16 años, una adolescente de vacaciones con su madre. Esto hace que la crueldad del acto sea aún más difícil de comprender. Es desgarrador pensar en el miedo y el sufrimiento que estas mujeres debieron soportar. Stayner finalmente condujo a las autoridades hasta sus cuerpos, pero no antes de que se hiciera otro trágico descubrimiento. Así es, el cuerpo de Julie Sund, la hija de 17 años de Carol, fue encontrado semanas después. Stayner la había separado de su madre y de Silvina, lo que demuestra aún más la naturaleza calculada de sus crímenes. Es terrible. Y como si estas tragedias no fueran suficientes, Stayner no había terminado. ¿Puedes contarnos sobre su última víctima? Claro, su última víctima fue Joy Ruth Armstrong, una naturalista del Instituto Yosemite. La atrajo a su muerte, mostrando una vez más un perturbador nivel de planificación y manipulación. Está claro que las acciones de Stayner fueron deliberadas y calculadas muy lejos de un acto repentino impulsivo. ¿Cómo encaja esto con la defensa por locura que se presentó en el juicio? Es aquí donde la cuestión de la enfermedad mental se vuelve aún más compleja. Si bien el tribunal finalmente lo encontró competente para ser juzgado, la defensa presentó argumentos que sugerían un historial de problemas de salud mental dentro de la familia Stayner. Si no recuerdo mal, sus abogados señalaron el abuso sexual que sufrió, el trauma de secuestro de su hermano y la posterior atención mediática que siguió al regreso de Steven a casa. Argumentaron que estos factores crearon a un individuo profundamente perturbado que tal vez no tenía el control total de sus acciones. ¿Cómo se puede determinar hasta qué punto el trauma del pasado puede mitigar la responsabilidad de crímenes tan horribles? Esa es una pregunta muy difícil de responder. Es una discusión matizada que va más allá de las simples etiquetas de cordura o locura. Y es precisamente en esa área gris donde nos encontramos luchando con estas preguntas tan difíciles. No se trata de condonar las acciones de Stayner, sino de intentar comprender la intrincada red de factores que lo llevaron por este camino tan oscuro. De acuerdo, comprendo la complejidad del asunto. Hemos hablado del impacto psicológico del secuestro de su hermano, de su propio supuesto abuso y de la posible presencia de una enfermedad mental. Pero hay otro elemento a considerar que es particularmente fascinante, incluso perturbador: el aparente anhelo de notoriedad de Stayner. Es cierto. Después de matar a Carol Sund y Silvina Peloso, Stayner envió una nota anónima a las autoridades dirigiéndolos al lugar donde se encontraba el cuerpo de Julie Sund. ¿Qué te sugiere este acto? Me da la impresión de que quería asegurarse de que sus crímenes recibieran atención, que no fuera un asesino más olvidado. Podría ser que buscaba una especie de reconocimiento retorcido. Es una posibilidad que se ha considerado. Y este deseo de reconocimiento parece estar relacionado con la experiencia de su hermano Steven Stayner. Se convirtió en una figura nacional después de escapar de su cautiverio. Y algunos han especulado que Cary se sintió eclipsado por la historia de su hermano. Entonces podría haber un elemento de rivalidad fraternal en juego. Estaba Stayner buscando un nivel similar de notoriedad, aunque a través de medios horribles. Es una idea escalofriante y que complica aún más nuestra comprensión de sus motivaciones. Parece que nos quedamos con más preguntas que respuestas. Sin duda, este caso está plagado de incógnitas y contradicciones. Cary Stayner sigue siendo un enigma, un hombre marcado por la tragedia que terminó infligiendo tragedia a otros. Su historia es un crudo recordatorio de la complejidad de la naturaleza humana, del impacto duradero del trauma y de la incesante búsqueda de comprensión ante la violencia sin sentido. A medida que profundizamos en este caso, nos vemos obligados a confrontar verdades incómodas sobre los efectos duraderos del trauma infantil y la posibilidad de que la oscuridad eche raíces, incluso en los individuos aparentemente más comunes. Es importante destacar que no estamos simplemente examinando un caso aislado. Estamos observando problemas sociales más amplios que nos obligan a hacernos preguntas difíciles sobre cómo abordar el trauma infantil, cómo apoyar la salud mental y cómo prevenir futuras tragedias. Exacto. Se trata de comprender las raíces de la violencia, no para condonarla, sino para aprender de ella y crear un mundo donde tales horrores sean menos probables. Hablando de comprender las raíces de la violencia, hay un detalle en la historia de Stayner que me ha llamado especialmente la atención.
Decías que te había llamado la atención un detalle en particular de la historia de Steiner. ¿A qué te refieres? Me refiero a la confesión que hizo Steiner sobre el asesinato de su tío. Jesse, como recordarás inicialmente, no fue considerado sospechoso, pero años más tarde admitió haberlo matado. Lo que me intriga es la motivación detrás de este crimen, ya que no parece encajar con el patrón de los asesinatos de Yosemite. Es cierto, el asesinato de su tío Jesse ocurrió en 1989, mucho antes de los crímenes por los que fue condenado. ¿Se sabe algo sobre las circunstancias de este asesinato? ¿Fue un acto impulsivo o premeditado? Según las declaraciones de Steiner, el asesinato de su tío fue un acto de venganza. Confesó haber sido abusado sexualmente por Jesse durante su infancia y el resentimiento y la ira que albergaba lo llevaron a cometer el crimen. Entonces, podríamos estar hablando de un patrón de violencia como respuesta al trauma. Primero el abuso por parte de su tío, luego el secuestro de su hermano, y finalmente él mismo se convierte en un agresor. Es una espiral terriblemente destructiva. Esa es una interpretación válida y que sin duda nos invita a reflexionar sobre las complejas consecuencias del trauma. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no podemos establecer una relación causal directa entre el abuso que sufrió Steiner y sus actos violentos posteriores. Claro, comprendo cada individuo procesa el trauma de manera diferente y no todos los que sufren abuso se convierten en agresores. Pero en el caso de Steiner, parece haber una conexión evidente, al menos en lo que respecta al asesinato de su tío. Exacto, y esta conexión nos lleva de nuevo a la pregunta fundamental. ¿Hasta qué punto las experiencias del pasado pueden determinar el comportamiento de un individuo? ¿Podemos responsabilizar a alguien por sus acciones si estas son en parte producto de un trauma severo? Son preguntas difíciles que no tienen una respuesta sencilla. Lo que sí parece claro es que el caso de Cary Steiner nos confronta con la complejidad de la mente humana y con la necesidad de abordar de manera integral las causas de la violencia, incluyendo el trauma infantil y la falta de apoyo a la salud mental. Coincido contigo, el caso de Steiner no se limita a un simple relato de crímenes reales, es un espejo que refleja problemáticas sociales profundas que demandan nuestra atención y reflexión. ¿Cómo podemos construir una sociedad más justa y compasiva que proteja a los más vulnerables y ofrezca apoyo a quienes lo necesitan? Estas son las preguntas que nos deja el caso de Cary Steiner, un recordatorio de que la lucha contra la violencia comienza con la comprensión y la empatía. En definitiva, este ha sido un viaje intenso y revelador a través de la vida y los crímenes de Cary Steiner. Esperamos que esta inmersión les haya brindado nuevas perspectivas sobre la complejidad del comportamiento humano, el impacto del trauma y la importancia de abordar las causas subyacentes de la violencia. Les invitamos a seguir reflexionando sobre estas cuestiones y a comprometerse con la construcción de un mundo más justo y seguro para todos.